Hola, ¿cómo están? Nuevo módulo de microempresas, TER, enfocada al mundo, al segmento de microempresas. Bueno, ya llevamos un camino importante recorrido. Ya sabemos que la voluntad de pago, que era una de las grandes preguntas, se puede calcular. Sabemos cómo, son 5 motivadores de pago. Sabemos cómo calificar los motivadores, ya sea por calificación global o individual. Sabemos que en la calificación global se ven los que están validados y en función de eso, si son 4 o 5, los validados estaría excelente o si no bueno, si no regular. Y sabemos que eso va a impactar, le va a poner un ponderador, va a multiplicar a lo que es el mundo de la capacidad de pago cuando la calculemos. Pero teníamos 2 preguntas, ¿se acuerdan? Una pregunta era la voluntad de pago. ¿Cuál era la segunda pregunta? Aquí tengo mi pasador de diapositivas, me podría devolver, pero no quiero porque ustedes se acuerdan, ¿no? Teníamos 2 preguntas que hacía complejo el mundo de la microempresa. Una era la voluntad. El segundo era la calidad de la información. Esas eran las 2 preguntas. Ahora veamos lo que es la calidad de la información. Eso es lo que queremos ver ahora. ¿Cómo poder saber si la información es buena o es mala? ¿Cómo poder entender si lo que vamos a rescatar de información tiene un buen sustento o no? Piensen en un lustrabotas, la persona que lustra zapatos en la plaza. Piensen, ¿a quién le creerían más después de haber tenido una conversación con él? ¿A quién le creerían más? ¿A un lustrabotas que está hace 15 años en ese mismo sitio, lugar de la plaza? ¿O le creerían más a una persona que está hace un año? ¿A cuál de los dos? ¿Al primero 15 años o al segundo un año? Tum, 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 tum. ¿Al primero o al segundo? Al primero, ¿cierto? No. Le creemos más porque sabemos que él, cuando nos entrega información, tiene mucho que contarnos y que la información, lo que nos va diciendo, tiene un sustento grande, que él la ha vivido. Ha estado ahí en protestas, situaciones especiales, la ha vivido. Entonces, comillas, podemos buscar unos factores de validación de la información. Y eso es lo que les presentamos acá, factores de validación de la información. Decimos que una primera pregunta era cómo medir la voluntad, la contestamos, y la segunda es cómo validar la fuente de información o la información que tengamos. Y decimos que es clave que la metodología considere usar un instrumento, un factor, decimos, que determine el nivel de confiabilidad de lo que estamos obteniendo como información. Y en ese concepto decimos algunos temas que son importantes en esta diapositiva, ¿no? Que se pueden identificar factores que permitan comprender si la información ingresada al flujo es más o menos creíble y que esa fuente o esos factores de información están relacionados fundamentalmente con el cliente, con quien nos está dando la información. Y la TER microempresa considera 3 factores de validación. ¿Quieren conocerlos? Seguro que sí. Veámoslos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de validación? Veamos el primero, registro de ventas. ¿Qué nos dice? Que cuando tenemos una microempresa que tiene el cuadernito, que tiene un registro de sus ventas, le podemos creer más, creemos que la información que vamos a rescatar tiene más sustento, es más confiable que cuando no lo tienen. Y si lo tienen por más años, ¡oh!, una maravilla. ¿Eso no es un factor de validación de la información? Claro que sí. Ese es el primero. Veamos el segundo. Historial de pago. ¿Qué significa? Cuando un cliente, una microempresa, tiene un historial de pago, ya ha pagado un crédito. Aquí ya no estamos hablando de los motivadores de compromiso de pago de servicios domésticos. No, estamos hablando de un crédito. Ya el cliente sabe lo que es pagar un crédito y sabe que va a haber acciones judiciales o de cobranza cuando no pague. Por lo tanto, sabe en lo que se está metiendo. Por ende, le creemos más. Es más confiable la información que nos está dando que si alguien no tuviera información, nunca hubiera pedido un crédito. Segundo, factor de validación. Veamos el tercero.
Permanencia en el negocio. Es un concepto muy parecido a lo que es antigüedad. Al principio del módulo me refería a antigüedad. Aquí es permanencia del negocio. ¿Qué significa? Significa que puedas tener un concepto de tiempo, pero sin cambios importantes o estructurales en los últimos años. ¿Qué significa? Que si una persona tiene un negocio, por ejemplo, una peluquería, un salón de belleza, 20 años, la antigüedad sería 20. Pero si hace 2 años se cambió de una esquina a 2 cuadras muy cerca de donde está, entonces eso tendría un problema importante, que es no tener la claridad de la información que estamos recepcionando. Por lo tanto, el concepto es permanencia del negocio, no antigüedad. Ahí tendríamos entonces los 3 conceptos: registro de venta, historial de pago y permanencia del negocio. 3 conceptos clave que para nosotros van a definir lo que es la calidad de la información. De nuevo, vamos a ir a ver cómo los podemos calificar, y la calificación es de tipo individual. Miren entonces, la diapositiva nos está diciendo el registro de ventas, nos dice si nos lleva registro muy malo y tampoco se evidencian, o muy bueno, lo excelente, lleva registro más de 2 años. Bueno sería llevar registros más de 1 año. Vean el historial de pago, desde muy malo, que tiene problemas importantes, caída histórica mayor a 100% CPP, o realiza pagos con más de 30 días de atraso, a lo muy bueno, 100% normal los últimos 12 meses y con pago adelantado sin atraso, ¿no? O con muy poco atraso, muy bueno. Bueno, cada uno está evaluado. Permanencia lo mismo, menor o igual a 3 meses, 3 a 6 meses, 6 a 12 meses, empieza a ser regular, 1 y 3 años bueno, excelente más de 3 años. Dependiendo del cuadro que tenemos, de la matriz de evaluación, lo que van haciendo es colocar el detalle. Cada uno le pones la calificación. Ves el cuadro, calificas. Registro, historial y permanencia. Luego de esos 3, de nuevo, lo que haces es sacar un promedio. Bueno, muy bien. Hemos visto ahora un segundo gran concepto, que era el de concepto global, factores de validez de la información. Ahora hemos respondido las 2 grandes preguntas. La primera pregunta era si podíamos evaluar la voluntad de pago. La segunda pregunta era si podíamos validar la información. Las 2 están respondidas. Un último detalle. ¿Cómo va a impactar esto en la capacidad de pago? Es lo que veremos más adelante. La capacidad de pago se impacta con los factores que hemos visto. Colocamos los factores, vemos si son nivel regular, bueno o muy bueno. El muy bueno es el excelente, es decir, si es 0,8, 0,9 o es 1, que son los valores que toma, y esos son los que multiplican la capacidad de pago. Ustedes van a hacer ejercicios, así es que, bueno, nos vemos en el próximo módulo. Muchas gracias.